Era una tarde de domingo aparentemente normal, en septiembre de 2010. En su apartamento de Portmarnock, el traficante Sean Winters descansaba con unos amigos. Risas, conversación ligera, hasta que, alrededor de la 1, sonó su teléfono. Tras una breve llamada, Winters comentó casualmente que saldría un momento a ver a alguien. Nadie imaginaba lo que ocurriría después. Según los vecinos, una discusión estalló en la calle, voces tensas, un choque invisible entre dos mundos, y en cuestión de segundos, el cuerpo de Winters cayó desplomado sobre el asfalto. Le habían disparado 2 veces en la parte posterior de la cabeza. Un asesinato limpio, ejecución pura. El tirador, vestido con una chaqueta oscura y la capucha sobre el rostro, corrió hasta el asiento delantero de un Volkswagen Passat plateado y desapareció acelerando hacia la noche. Media hora después, el coche ardía en las afueras de Coolock. Su misión había terminado. Winters fue declarado muerto en el lugar. La ejecución había sido fría, calculada, casi quirúrgica. En cuestión de horas, 6 sospechosos fueron detenidos en una casa en Donagmede. Otros 4 fueron interceptados en un coche que levantó sospechas. Todos fueron interrogados. Todos terminaron puestos en libertad. Entre los detenidos estaba un nombre que ya susurraba miedo en Dublín. Alan Ryan, líder de la Real Ira. Dublín, una ciudad donde las sombras nunca se disipan del todo, donde los ecos del conflicto aún raspan las paredes de ciertos barrios. En aquel paisaje nacieron 2 hermanos que acabarían marcando una era de violencia y fascinación. Alan y Vincent Ryan. Ambos crecieron en una familia profundamente republicana. Desde niños, escucharon historias de resistencia, sacrificio y lucha contra el dominio británico. Historias que se clavaron en su identidad. Pero cuando llegaron a la adolescencia, Irlanda cambiaba. El IRA provisional dejaba las armas. El acuerdo de Viernes Santo prometía una paz histórica. Para muchos, era un renacer. Para otros, como los Ryan, era una traición, un abandono de la causa por la que tantas vidas se habían perdido. Alan Ryan, el mayor, fue el primero en responder a ese llamado interior. A finales de su adolescencia, ya se había unido a Na Fianna Éireann, la rama juvenil del movimiento republicano. Allí comenzó a forjarse su personalidad, un republicano duro, inflexible, convencido de que la paz no era progreso, sino rendición. Un exmiembro del IRA, hablando en anonimato, describió aquellos tiempos como un vacío peligroso, el fin de una guerra que dejó un espacio disponible para radicales y disidentes. Un vacío que Alan Ryan llenó sin dudarlo. Su nombre apareció por primera vez en los informes policiales en 1999. Lagarda descubrió un campamento de entrenamiento de la Real Ira dentro de un búnker subterráneo en el condado de Meath. Alan fue uno de los 10 detenidos. 6 meses después, se declaró culpable de recibir instrucción en Mountbatten, el manejo de armas. Tenía solo 19 años cuando fue condenado a 4 años de prisión. Tras su liberación, Alan se sumergió de lleno en un nuevo frente, la extorsión y amenaza a traficantes de droga. A mediados de los 2000, ya había escalado dentro del republicanismo disidente. Se convirtió en un actor clave dentro de la Real Ira, construyendo vínculos con activistas radicales del noroeste y reforzando la relación entre su facción de Dublín y el liderazgo de Derry. La alianza se consolidó especialmente después de un conflicto interno dentro del mando de Dublín. Alan intervino con fuerza, utilizando su poder físico y su reputación para apoyar a la facción de Derry. Pero su visión del republicanismo ya no era política. No buscaba negociaciones ni acuerdos. Su guerra estaba en las calles, en los barrios, en el control del crimen organizado. Para él, el nuevo campo de batalla era Dublín, y el premio era dominar el subsuelo criminal de la ciudad. Su método era simple y brutal. Él y su grupo exigían dinero a bandas, negocios y traficantes. Cobraban protección, extorsionaban sin tregua. Había nacido un nuevo tipo de comandante, mitad revolucionario, mitad capo. La facción de Alan Ryan no tardó en chocar con los grandes nombres del crimen dublinés. Su grupo, cada vez más temido, sería vinculado a al menos 3 asesinatos y a una larga lista de ataques violentos. Apuntaban a los traficantes del norte de la ciudad, exigiendo dinero a cambio de protección y castigando con una brutal ferocidad a quienes se atrevían a desafiarles.
Para Alan, aquello no era simple delincuencia. Era, según él, la continuación de la lucha republicana por otros medios. Un Robin Hood urbano, convencido de que extorsionar criminales servía a la causa. Pero la realidad distaba mucho de esa fantasía heroica. Su reinado dejó cuerpos mutilados, familias rotas y barrios sumidos en el miedo. Uno de los episodios más escalofriantes tuvo lugar en un aparcamiento de Drumcondra. A un conocido traficante le cortaron los dedos. Un mensaje sangriento. Una advertencia para cualquiera que pensara desafiar a la real ira. A medida que el poder de Alan crecía, también lo hacía su visibilidad. A diferencia de los militantes secretos del pasado, él y su círculo abrazaban un estilo ostentoso, casi provocador. The Players Lounge, un pub de Fairview, propiedad del padre del futbolista Anthony Stokes, se convirtió en su cuartel general. Un lugar donde fluía la cerveza, donde entraban mujeres jóvenes, donde la adrenalina se mezclaba con el miedo. Aunque curiosamente, Alan casi no bebía. Pero esa vida de excesos atrajo enemigos, y uno de ellos fue Sean Hunt, un veterano contrabandista que había amasado una fortuna. Cuando Alan intentó extorsionarlo, Hunt decidió responder enviando a un sicario, John Wilson. La noche explotó en violencia. Wilson entró al pub y abrió fuego. Falló su objetivo y terminó hiriendo accidentalmente a 3 hombres inocentes. Un error que dejaría heridas profundas y nuevas venganzas en gestación. Mientras Alan se convertía en líder, Vinnie Ryan, su hermano menor, seguía sus pasos. Más joven, más influenciable, Vinnie lo idolatraba. Donde Alan era el estratega, Vinnie era el soldado, la mano firme, el ejecutor. Su ascenso, sin embargo, no pasó desapercibido. Su red de extorsión los enfrentó con bandas consolidadas, entre ellas el poderoso cártel Kinahan. Las calles de Dublín se transformaron en un escenario de guerra. Emboscadas, ejecuciones ojo por ojo y antiguos aliados que se convertían en blancos. Los Ryan habrían intimidado a traficantes como Eoin Kelly y Brian O'Reilly, rivales del temido líder de Finglas, Eoin Don Dunn, asesinado en abril de 2010 por su propio círculo. Kelly y O'Reilly sobrevivieron, pero el mensaje estaba claro: pagar o sangrar. El punto de quiebre llegó en septiembre de 2011. Un año después del asesinato de Shawn Winters, otro crimen sacudió la ciudad. Michael "The Panda" Kelly, un conocido traficante, fue ejecutado a plena luz del día en Marigold Avenue, en Clare Hall. Kelly había rechazado pagar la protección a los Ryan. Su muerte fue un aviso público: paga o te convertimos en un ejemplo. Con ese disparo, los Ryan cruzaron una línea sin retorno. La policía intensificó su vigilancia y los enemigos, los verdaderamente peligrosos, pusieron sus miradas sobre ellos. La respuesta no tardó en llegar. Una tarde de lunes, en septiembre de 2012, Alan Ryan caminaba con 2 amigos por Grange Lodge Avenue, de camino a visitar a su familia. No sabía que ya había sido sentenciado. Un coche se acercó por detrás. Un hombre bajó, apuntó y disparó. Las balas le alcanzaron la espalda y las piernas. Alan cayó. El sicario avanzó sin prisa. Se colocó junto a su cuerpo y le disparó en la cabeza. Alan Ryan murió en el acto, en las mismas calles que había intentado dominar, en la ciudad que lo temía y que ahora lo reclamaba como otra víctima más. El asesino no se marchó sin dejar otro mensaje. Antes de huir, disparó a uno de los acompañantes de Alan en la pierna y luego escapó en un Volvo plateado, un vehículo que sería encontrado horas después, reducido a cenizas en un cementerio cercano. Un cierre simbólico, un entierro en fuego. A las pocas horas del asesinato, la rama dublinesa del 32 County Sovereignty Movement, considerado el brazo político de la Real Aira, publicó un homenaje a Alan Ryan en su sitio web, pero nada preparó a Irlanda para lo que vendría después. El funeral de Alan Ryan fue un espectáculo que sacudió al país, un desfile que parecía sacado de otra época, de una Irlanda atrapada entre fantasmas del pasado y violencias del presente. Cientos de hombres, muchos vestidos con uniforme paramilitar, escoltaron el ataúd por las calles de Dublín. Jerseys verdes de estilo militar, pantalones de combate, pasamontañas, gafas oscuras, boinas negras, un ejército silencioso, y entonces, un estruendo, una descarga de disparos al aire, el tradicional saludo republicano.
un gesto que retumbó en una Irlanda del siglo XXI que ya no quería ver esas escenas, pero que no podía ignorarlas. El cortejo no solo era un tributo, era una advertencia. La real ira no había terminado. En el momento de su muerte, Alan enfrentaba un cargo por extorsión contra un dueño de pub de Dublín, y las autoridades temían algo aún mayor. Los grupos republicanos rara vez olvidaban cuando uno de los suyos caía, especialmente si su muerte tenía la firma de bandas criminales. En febrero de 2013, 2 sospechosos fueron arrestados en relación con el asesinato de Alan. La policía detuvo su coche en Drumcondra. Los hombres eran Pascal Kelly y Jonathan Gillan, conocido como Mr. B. En un registro posterior, en un apartamento de Portmarnock, los agentes encontraron casi 66,000 euros, 669 libras en efectivo y 24 teléfonos móviles. Curiosamente, el edificio también alojaba a 3 oficiales del PSNI, lo que generó una alerta de seguridad sin precedentes. Entre los objetos incautados, apareció un pasaporte con la foto de Kelly, pero bajo otro nombre, Brendan Duffy, un alias, una sombra más en un caso lleno de sombras. Ambos hombres guardaron silencio durante los interrogatorios. Su fianza fue inicialmente denegada, pero nunca llegaron a ser acusados formalmente del asesinato. Para Vinnie Ryan, la muerte de su hermano fue una tragedia personal y un llamado a continuar la guerra. Intentó llenar el vacío dejado por Alan, pero el terreno había cambiado. La real ira, ya fracturada, se debilitaba aún más por luchas internas, presión policial y el avance de bandas criminales que no temían a los discursos políticos. Vinnie quedó atrapado en un juego mortal. Fue detenido y acusado de delitos de armas vinculados al asesinato de Michael Kelly, aunque finalmente resultó absuelto por fallos en la evidencia de ADN. Pero la absolución no trajo paz. La persecución no se detuvo. Los años siguientes fueron una espiral. Represalias, amenazas, tiroteos, alianzas rotas. Bajo su mando, la real ira continuó actuando, pero ahora luchaban una batalla perdida. Las antiguas protecciones del republicanismo se habían vuelto papel mojado, y entonces, en febrero de 2016, Dublín estalló. La guerra abierta entre los Kinahan y los Hutch sacudió por completo el subsuelo criminal. El ataque al Hotel Regency, una operación descarada ejecutada por hombres disfrazados de policía, terminó con la muerte de David Byrne y conmocionó a Irlanda entera. Aunque Vinnie no estuvo directamente involucrado, su nombre empezó a susurrarse entre líneas, añadiendo un blanco invisible sobre su cabeza. Semanas después, el destino alcanzó a Vinnie Ryan. El 29 de febrero de 2016, a las 3:15 p.m., estaba sentado en su Volkswagen Golf blanco, frente a la casa de su pareja en Finglas. Acababa de dejar a su compañera Kelly y a su hija de 5 semanas. Un segundo Golf, plateado, con llantas de aleación, se detuvo a su lado y sin una palabra comenzó el fuego. Al menos 13 disparos atravesaron su coche. Uno impactó en su cabeza. Horas después, Vinnie Ryan fallecía en el hospital. Su vida, como la de su hermano, terminó en las calles que habían intentado dominar. El coche de huida apareció horas después, convertido en un esqueleto calcinado. Era la segunda vez, en apenas unos meses, que alguien intentaba matar a Vinnie Ryan. En octubre del año anterior, un hombre armado con un cuchillo lo había atacado, dejándole heridas graves en el rostro, pero no lo suficiente para detenerlo. Esta vez, no tuvo la misma suerte. El asesinato de Vinnie Ryan marcó el final de una era. La real ira, que alguna vez fue una fuerza temida en las calles de 1913, Dublín, se había convertido en una sombra desvanecida. Los hermanos Ryan, hombres que vivieron por la violencia, habían terminado atrapados y destruidos por ella. Pero la historia no termina allí. Las secuelas de su reinado continúan resonando en el mundo criminal de Dublín. Su caída creó un vacío de poder que otros grupos se apresuraron a ocupar, desatando nuevas olas de violencia e inestabilidad. La investigación sobre el asesinato de Vinnie revelaría una red compleja de favores, silencios y traiciones. 2 hombres, Paul O'Byrne y Jeffrey Morrow, fueron finalmente condenados por su papel en la ejecución. Proporcionaron el Volkswagen Golf robado y luego lo destruyeron para borrar cualquier rastro. El juicio de O'Byrne y Morrow
iluminó la precisión quirúrgica detrás del atentado. Las cámaras de seguridad, los análisis forenses, el rastro invisible dejado por aquel Golf plateado, todo se convirtió en un rompecabezas que, pieza a pieza, condujo a los facilitadores del crimen. Aunque intentaron borrar cada huella, dejaron suficientes sombras como para incriminarlos. En los años posteriores a las muertes de los Ryan, el mapa criminal de Dublín siguió transformándose. El vacío que dejaron fue ocupado rápidamente por otros jugadores, sobre todo el ascendente cártel Kinahan. El conflicto brutal entre los Kinahan y los Hutch superó incluso la violencia que había caracterizado la era de los Ryan. Emboscadas, venganzas, traiciones familiares. Dublín entró en un nuevo capítulo de derramamiento de sangre. En medio de ese caos, emergió una figura enigmática, Jonathan Gill, conocido como Mr. Big. Su nombre llevaba tiempo susurrándose en la oscuridad. Muchos lo creían vinculado al asesinato de Alan Ryan, y lejos de desaparecer, su influencia creció. Gill navegaba el bajo mundo con una habilidad casi política. Construía alianzas con el cártel Kinahan, mantenía lazos con otros grupos y se movía entre ellos con la frialdad de un estratega. Su oportunismo le permitió prosperar en el vacío dejado por los Ryan. Su ascenso simbolizaba un cambio profundo en el crimen organizado en Irlanda. La antigua estructura paramilitar, disciplinada, jerárquica, ideológica, estaba muriendo. En su lugar surgían redes fluidas, ambiciosas, sin lealtades reales, solo intereses. Un crimen más moderno, más impredecible y más difícil de combatir. A día de hoy, continúan apareciendo homenajes en línea recordando el 12º aniversario de la muerte de Alan Ryan. Su asesinato, ocurrido en septiembre de 2012, sigue siendo considerado por muchos como el crimen de pandillas más significativo de la última década en Irlanda. Un crimen que marcó el final de unos hermanos y el comienzo de un nuevo reino de violencia.